En marzo de 2023, un drone sobrevoló las pirámides de Palenque como lo había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez, la cámara captó algo que no debería estar ahí. Algo que llevaba oculto 32 años. Algo que haría temblar los cimientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y reabrirá un caso que todos creían cerrado. Porque lo que apareció en esas imágenes no era solo un descubrimiento arqueológico, era la prueba de que 3 arqueólogos no murieron en un accidente. Fueron silenciados. Si quieres descubrir qué secreto guardaban las selvas de Chiapas y por qué el INAH mantuvo el silencio durante décadas, quédate hasta el final. Y si estas historias te atrapan como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque cuando encontremos las respuestas que faltan, las compartiremos primero aquí. Palenque no es solo un sitio arqueológico, es un portal al pasado maya, un laberinto de piedra caliza donde cada templo, cada glifo, cada escalón cuenta una historia de reyes, sacrificios y conocimientos que aún no comprendemos del todo. Ubicada en las montañas del norte de Chiapas, rodeada por la selva lacandona, Palenque emerge entre la neblina matutina como un fantasma de civilizaciones perdidas. El templo de las inscripciones se alza imponente, guardián de la tumba de Pacal el Grande. El palacio, con su torre de observación astronómica, parece vigilar constantemente el horizonte. Y más allá, entre la espesura verde, docenas de estructuras aún sin excavar esperan revelar sus secretos. Pero en 1991, Palenque no era el destino turístico que es hoy. Era un lugar de estudio intenso, de expediciones académicas, de teorías revolucionarias sobre la cultura maya. Y fue allí donde 3 arqueólogos del INAH llegaron con una misión que cambiaría todo. La doctora Adriana Solís tenía 43 años cuando llegó a Palenque por 5ª vez. Alta, de mirada penetrante detrás de sus gafas redondas, Adriana era conocida en los círculos académicos por su obsesión con los sistemas hidráulicos mayas. Había dedicado 18 años de su vida a demostrar que Palenque no solo era un centro ceremonial, sino una obra maestra de ingeniería. Los acueductos subterráneos, las cámaras de presión, los canales de drenaje tallados en roca viva, todo apuntaba a un conocimiento técnico que desafiaba lo que se creía posible para el año 600 después de Cristo. Junto a ella viajaba Ernesto Villarreal, un epigrafista de 36 años, especializado en descifrar los jeroglíficos mayas que otros consideraban imposibles de traducir. Ernesto era meticuloso hasta la obsesión. Llevaba consigo siempre 3 libretas idénticas donde anotaba cada símbolo, cada variación, cada teoría. Sus colegas bromeaban diciendo que dormía con diccionarios mayas bajo la almohada. Pero Ernesto no sonreía con esos chistes. Para él, cada glifo era una ventana a una mente antigua, y no descansaría hasta traducir cada palabra que los mayas habían dejado grabada en piedra. El tercero del equipo era Miguel Ángel Ortega, el más joven, apenas 28 años, pero ya considerado un prodigio en arqueología de campo. Miguel tenía un don para leer el terreno, para detectar anomalías donde otros solo veían selva. Había descubierto 2 cámaras funerarias menores en Calakmul, usando solo observación topográfica y mucha intuición. En Palenque, su trabajo era mapear las estructuras no catalogadas en el sector noreste del sitio, un área que el INAH había marcado como baja prioridad en sus expediciones anteriores. Los 3 llegaron el 8 de septiembre de 1991, en plena temporada de lluvias. El clima era sofocante, la humedad hacía que cada movimiento fuera agotador y los mosquitos eran implacables. Pero ellos no estaban allí por comodidad. Estaban allí porque Adriana había encontrado algo en los archivos coloniales de la Biblioteca Nacional.
Una carta de 1567 escrita por un fraile franciscano llamado Diego de Portillo, que mencionaba aguas que fluyen contra natura bajo el templo del sol. El fraile hablaba de indígenas que le advirtieron no beber de esas aguas, pues pertenecían a los señores del inframundo. Para la mayoría, eso era solo superstición colonial. Para Adriana, era evidencia de un sistema hidráulico aún no descubierto. Y si tenía razón, sería el hallazgo más importante en Palenque desde la tumba de Pacal en 1952. Instalaron su campamento base en una construcción provisional de Lina, a menos de 500 metros del Templo de las Inscripciones. Desde allí, tenían vista directa a toda la plaza principal. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin sobresaltos. Adriana dirigía las excavaciones preliminares cerca del Templo del Sol. Ernesto fotografiaba y traducía los glifos de las estructuras del Grupo Norte. Miguel mapeaba el terreno con equipos de topografía básica, nada sofisticado para los estándares actuales, pero efectivo. Sin embargo, algo empezó a cambiar a mediados de septiembre. Adriana comenzó a llegar al campamento más tarde cada noche. Sus manos estaban sucias de arcilla roja, algo inusual para alguien que supervisaba más que excavaba. Ernesto notó que ella revisaba sus notas de campo con un nerviosismo que no le conocía. Una noche, mientras compartían café instantáneo bajo una lámpara de queroseno, Ernesto le preguntó directamente qué estaba pasando. Adriana lo miró durante varios segundos antes de responder. Luego sacó una libreta pequeña, forrada en cuero desgastado, y la puso sobre la mesa de campaña. Dentro había un dibujo técnico, un esquema de túneles y cámaras que se extendían bajo el Templo del Sol. Pero no era un dibujo moderno. Era una copia de algo más antiguo, mucho más antiguo. Ernesto reconoció de inmediato los símbolos en los márgenes. Eran glifos mayas clásicos del período tardío. Hablaban de Xibalba, el inframundo, de los 9 señores de la noche, de un lugar donde el agua corría hacia arriba, desafiando las leyes del mundo superior, y en el centro del dibujo había una marca que Ernesto nunca había visto en ningún códice ni inscripción, un glifo compuesto que combinaba los símbolos de puerta, tiempo y regreso. Miguel, que había estado escuchando en silencio, preguntó lo obvio: ¿dónde había encontrado ese dibujo? Adriana respiró profundo antes de confesar. No lo había encontrado en ningún archivo oficial. Se lo había dado un anciano tzeltal en el pueblo de Santo Domingo de Palenque, 3 días antes de partir hacia el sitio arqueológico. El hombre le dijo que su abuelo había sido guardián de las ruinas antes de que el gobierno tomara control del sitio, y que su familia sabía cosas que los arqueólogos aún no habían descubierto, cosas que no debían descubrirse. Esa noche, los 3 decidieron que investigarían el Templo del Sol de manera no oficial, sin reportar al INAH, sin equipos adicionales. Solo ellos 3, y las herramientas básicas que tenían. Sabían que era una violación de protocolos, sabían que podían perder sus licencias de investigación, pero también sabían que si informaban de inmediato, el INAH enviaría un equipo completo, tomaría crédito del descubrimiento y probablemente los apartaría del proyecto. Habían visto eso suceder antes. Los días siguientes fueron de una tensión controlada. Durante el día, mantenían sus rutinas habituales. Adriana supervisaba las excavaciones autorizadas. Ernesto continuaba con su trabajo de catalogación de glifos. Miguel seguía mapeando el sector noreste. Pero cada noche, después de que los trabajadores locales se retiraban y el sitio quedaba desierto, los 3 se reunían en el Templo del Sol con linternas, cuerdas y herramientas de excavación ligera. La estructura no era tan imponente como el Templo de las Inscripciones, pero tenía su propia elegancia austera.
9 niveles escalonados que representaban los 9 niveles del inframundo maya. En la cima, un santuario con relieves que mostraban a Kinich Khan Bahlam II, hijo de Pakal, en rituales de autosacrificio. Pero lo que buscaban estaba debajo, en las entrañas de piedra. Adriana había identificado una anomalía en el piso del templo durante sus mediciones hidroacústicas preliminares. Había un vacío, una cámara o túnel no registrado en ningún mapa oficial. Siguiendo el esquema del anciano Tzeltal, comenzaron a excavar cuidadosamente en el ángulo noroeste del templo, donde 2 muros formaban una esquina perfecta de 90 grados. La piedra allí era diferente, más nueva, como si hubiera sido colocada para sellar algo. La tercera noche de excavación, Miguel sintió que su pala golpeaba algo hueco. Retiraron la tierra con las manos, con pinceles, con la delicadeza de cirujanos, y apareció una losa de piedra caliza con un glifo grabado en el centro, el mismo glifo del dibujo. Puerta, tiempo, regreso. Ernesto fotografió cada centímetro de la losa antes de intentar moverla. Tomó medidas, copió el glifo en sus 3 libretas, verificó 2 veces cada detalle. Luego, entre los 3, usando palancas improvisadas, levantaron la losa. El sonido de piedra contra piedra resonó en el silencio nocturno de Palenque como un trueno ancestral. Debajo había una escalera, peldaños tallados en la roca viva que descendían en ángulo pronunciado hacia la oscuridad total. El aire que emergía era frío, imposiblemente frío para estar a solo metros bajo tierra en una selva tropical. Y olía a humedad antigua, a piedra mojada, a algo que no había sido perturbado en siglos. Adriana fue la primera en descender. Su linterna iluminaba apenas 3 metros adelante. Miguel la siguió, y Ernesto fue el último, cerrando la marcha mientras murmuraba en voz baja una traducción del glifo de la entrada. Los que descienden a las aguas nocturnas no retornan con los mismos ojos. La escalera tenía 32 peldaños. Adriana los contó 2 veces para estar segura. 32, el mismo número que los años que Pakal había gobernado Palenque antes de ser enterrado en el templo de las inscripciones. ¿Coincidencia? En el mundo maya los números nunca eran casuales. Al final de la escalera, el túnel se abría en una cámara circular de aproximadamente 6 metros de diámetro. Las paredes estaban cubiertas de estuco pintado, los colores aún visibles a pesar de los siglos: rojo cinabrio, azul maya, negro carbón. Las imágenes mostraban una procesión. Figuras con tocados elaborados descendían hacia un río, pero el río fluía hacia arriba, contra la gravedad, serpenteando hacia el cielo nocturno, donde brillaban constelaciones que Ernesto reconoció inmediatamente. La Vía Láctea, representada como la serpiente blanca, el camino de los muertos. En el centro de la cámara había algo que ninguno esperaba: un estanque circular, perfectamente tallado en la roca, de no más de 3 metros de ancho. Y el agua, contra toda lógica, se movía. Giraba en espiral lenta, en sentido contrario a las agujas del reloj, creando un vórtice sutil en el centro. Pero no había corriente de entrada ni salida visible. El agua simplemente giraba, como si algo debajo la estuviera moviendo. Miguel se acercó al borde e iluminó el interior con su linterna. El agua era cristalina. Podía ver el fondo a unos 2 metros de profundidad. Había algo allí: objetos, cerámicas rotas, trozos de jade y algo más. Algo que brillaba con un tono verdoso cuando la luz lo tocaba. Adriana sacó su equipo de medición de pH y temperatura. El agua marcaba 18 grados Celsius. Imposible. El agua subterránea en esa región debería estar entre 25 y 28 grados, y el pH era alcalino,
9.2, indicando alta concentración de minerales carbonatos, exactamente el tipo de agua que los mayas consideraban sagrada, agua de cenote, agua de Xibalba. Ernesto, mientras tanto, estaba paralizado frente a uno de los murales. Había encontrado un panel de texto jeroglífico, largo, complejo y absolutamente aterrador en su contenido. Comenzó a traducir en voz alta, su voz temblando ligeramente en el eco de la cámara. En el 13º Baktún, cuando los señores del cielo y los señores del inframundo se encuentren en el cruce de caminos, las aguas recordarán, lo que fue tomado será devuelto, lo que fue sellado será abierto. Los que bajaron sin permiso conocerán el peso del tiempo circular, porque el río de Xibalba no perdona, no olvida, solo espera. Miguel preguntó qué significaba tiempo circular. Ernesto explicó que para los mayas el tiempo no era lineal como lo concebimos nosotros, era cíclico. Los eventos se repetían en patrones. El calendario de cuenta larga medía ciclos de 13 baktunes, aproximadamente 5.125 años. Y según los cálculos mayas, el 13º baktún terminaría en 2012. Faltaban 21 años. Pero había algo más en el texto, una advertencia específica. Ernesto continuó traduciendo, ahora más despacio, verificando cada glifo 2 veces. El que toque las aguas sin ofrenda llevará el inframundo consigo. El que tome de lo sagrado sin permiso será reclamado cuando el ciclo se cierre. No hay escape de lo que fue prometido a los señores nocturnos. Un silencio denso llenó la cámara. Solo se escuchaba el movimiento hipnótico del agua en espiral y el goteo lejano de filtraciones en la piedra. Adriana rompió el silencio con pragmatismo científico. Necesitaban muestras, necesitaban documentación fotográfica, necesitaban mapear exactamente esa cámara y el sistema hidráulico que alimentaba ese estanque imposible. Eso era un descubrimiento de nivel internacional. Cambiaría todo lo que se sabía sobre ingeniería hidráulica maya. Miguel descendió primero al agua. Estaba fría, pero no incómoda. Nadó hacia el centro, donde los objetos brillaban en el fondo. Tomó aire y se sumergió. Sus manos tocaron primero un plato ceremonial, luego cuentas de jade, luego algo más pesado, un objeto cilíndrico de piedra verde. Lo sacó a la superficie. Era un sello cilíndrico del tipo usado por la nobleza maya para marcar documentos con sus nombres y títulos. Ernesto lo examinó con su lupa de campo. Los glifos eran claros. Pertenecía a Kinich Khan Bahlam II, el mismo rey representado en los relieves del Templo del Sol, el hijo de Pakal, pero según los registros históricos, todos los objetos personales de Khan Bahlam habían sido enterrados con él en su tumba en el Templo 14. ¿Qué hacía su sello ceremonial en el fondo de un estanque secreto? Adriana tomó muestras del agua en viales esterilizados. Miguel continuó recuperando objetos del fondo. Ernesto fotografió cada centímetro de los murales y comenzó a copiar los glifos en sus libretas. Trabajaron durante 4 horas seguidas, hasta que el cansancio y la tensión nerviosa los obligaron a subir. Salieron de la cámara cuando el amanecer comenzaba a iluminar las copas de los árboles. Sellaron la entrada de piedra y cubrieron el área con tierra y hojarasca. A cualquiera que pasara por allí, el Templo del Sol lucía exactamente como siempre, pero algo había cambiado. Los 3 lo sintieron. Una opresión en el pecho, una sensación de ser observados. Miguel comentó que durante toda la noche había escuchado susurros, como voces lejanas que venían de las paredes. Adriana admitió que ella también, pero lo había atribuido a ecos del agua. Ernesto no dijo nada, pero esa noche no pudo dormir. Y cuando finalmente cayó en un sueño inquieto,
soñó con 9 figuras de piedra que lo miraban desde las profundidades de un estanque que giraba eternamente. Las siguientes 2 semanas fueron las más productivas e inquietantes de la expedición. Durante el día mantenían la fachada de normalidad académica, pero cada noche descendían a la cámara secreta. Habían establecido un sistema. Adriana analizaba el flujo del agua, intentando determinar de dónde venía y hacia dónde iba. Miguel continuaba recuperando objetos del fondo del estanque, cada uno más intrigante que el anterior: cinceles de obsidiana, máscaras de jade fragmentadas, huesos tallados con escenas mitológicas. Ernesto documentaba y traducía cada glifo en las paredes, construyendo un archivo fotográfico completo de la cámara. Pero con cada visita, los fenómenos extraños se intensificaban. Las linternas parpadeaban sin razón aparente. La temperatura en la cámara fluctuaba drásticamente, pasando de fría a sofocante en cuestión de minutos. Y los susurros que Miguel había mencionado se volvieron más claros, más insistentes. No eran ecos, eran voces, palabras en una lengua que Ernesto identificó como maya clásico arcaico, un dialecto anterior incluso al período de Pacal. Una noche, Adriana midió algo imposible. El agua del estanque estaba fluyendo hacia arriba, no metafóricamente, como describían los antiguos textos, literalmente. Usando tintes de seguimiento, comprobó que el agua entraba por el fondo del estanque y salía por orificios microscópicos en el techo de la cámara, desafiando completamente la gravedad. El sistema hidráulico que había descubierto no era solo avanzado, era imposible según las leyes físicas conocidas. Miguel encontró algo más perturbador. En una de sus inmersiones, tocó el fondo exacto del estanque y sintió vibraciones rítmicas, como un pulso. Colocó su oído contra la piedra sumergida y escuchó claramente. Algo golpeaba desde abajo, algo vivo, algo que seguía un patrón de 9 golpes. Pausa, 9 golpes, pausa. El número sagrado del inframundo. Ernesto completó la traducción del panel principal de glifos. El texto era una advertencia, pero también una profecía. Hablaba de un pacto hecho por Khan Bahlam con los señores de Xibalba. Para asegurar la prosperidad de Palenque, había ofrecido algo en sacrificio, no sangre, no jade, algo más valioso. La traducción literal decía: mi tiempo futuro ofrezco. Cuando el ciclo retorne, yo retornaré. Y los que profanen este lugar sin ofrenda, tomarán mi lugar en el intercambio. La noche del 28 de septiembre, todo cambió. Los 3 estaban en la cámara cuando el agua del estanque comenzó a brillar. No era reflejo de sus linternas, era una bioluminiscencia que emanaba del agua misma, tiñéndola de un verde fantasmal. Miguel estaba dentro del agua en ese momento, recuperando lo que parecía ser un espejo de pirita. Cuando la luz apareció, sintió que algo lo tocaba. No manos, no nada físico. Era como si el agua misma lo estuviera palpando, reconociéndolo, memorizando cada centímetro de su cuerpo. Salió del agua gritando. En su espalda habían aparecido marcas, líneas rojas que formaban glifos. Ernesto las fotografió inmediatamente antes de que comenzaran a desvanecerse. Eran los mismos símbolos del panel profético. Tiempo, deuda, reclamación. Adriana tomó la decisión. Suficiente. Sellarían la cámara y reportarían todo al INAH de inmediato. Habían ido demasiado lejos. Los protocolos existían por razones. Esto necesitaba un equipo completo, equipamiento especializado y, sobre todo, necesitaban salir de allí. Pero cuando intentaron subir las escaleras, la losa de entrada no se movía. Los 3 se empujaron con todas sus fuerzas. Nada. Era como si toneladas de peso la presionaran desde arriba. Miguel sugirió que quizás la tierra húmeda se había compactado sobre la piedra. Adriana propuso usar las palancas con más fuerza.
Ernesto simplemente miraba el estanque, donde el agua seguía brillando y girando, ahora más rápido que nunca. Intentaron durante 2 horas, gritaron pidiendo ayuda, sabiendo que nadie los escucharía a esa profundidad. Finalmente, exhaustos, se sentaron en el suelo de la cámara con sus espaldas contra la pared de estuco pintado. El aire se estaba volviendo denso. No había ventilación. Si no salían pronto, el dióxido de carbono se acumularía peligrosamente. Fue entonces cuando Ernesto notó algo en el mural que había pasado por alto. Un pequeño panel en la esquina suroeste, parcialmente oculto por concreciones de calcio. Lo limpió cuidadosamente y leyó en voz alta: «La puerta se abre con ofrenda. Lo que entró debe equivaler a lo que sale, peso por peso, vida por vida, o permanece hasta el cierre del ciclo». Miguel preguntó qué significaba eso. Adriana, con su mente científica, interpretó: tal vez la losa era un mecanismo de contrapeso. Si habían sacado objetos del estanque, quizás necesitaban devolver algo de peso equivalente para que la puerta se abriera. Era una teoría desesperada, pero era lo único que tenían. Comenzaron a calcular. Habían extraído aproximadamente 15 kilogramos de objetos ceremoniales. Necesitaban devolver 15 kilogramos. Miguel vació su mochila. 5 kilos de equipo. Adriana agregó sus herramientas de medición. 3 kilos más. Ernesto dudó, pero finalmente agregó 2 de sus 3 libretas de notas. Cada una pesaba casi 1 kilo y contenía semanas de trabajo. Pero la vida valía más que las notas. Colocaron todo en una bolsa de red y la sumergieron en el estanque, dejándola caer al fondo. El agua dejó de brillar inmediatamente. El movimiento en espiral se detuvo y arriba escucharon un sonido: piedra moviéndose contra piedra. Subieron las escaleras corriendo. La losa se había desplazado varios centímetros, suficiente para introducir las palancas. Con esfuerzo supremo, la movieron completamente. Aire fresco de la noche entró en ráfagas. Salieron tosiendo, respirando profundamente, sintiendo la humedad tropical como un regalo del cielo. Era casi el amanecer. Habían estado atrapados más de 4 horas. Se miraron entre sí, sucios, agotados, aterrorizados. Adriana fue la primera en hablar. «Sellamos esto ahora, para siempre, y nunca hablamos de lo que pasó». Miguel objetó: «Era el descubrimiento más importante de sus carreras. No podían simplemente ocultarlo». Ernesto estuvo de acuerdo, pero agregó que necesitaban tiempo para procesar lo que habían vivido, para entender científicamente los fenómenos antes de reportar. Si contaban lo de las voces, la bioluminiscencia, las marcas en la piel de Miguel, los tacharían de locos. Necesitaban evidencia sólida. Decidieron un plan. Terminarían la expedición oficial como estaba programada. Regresarían a la Ciudad de México con los objetos que habían rescatado y que aún conservaban. Analizarían todo en laboratorios certificados. Y en 6 meses, con datos científicos irrefutables, presentarían el descubrimiento formalmente a Lina. Sellaron la entrada con tierra, piedras y argamasa improvisada con arcilla local. Desde fuera, era imposible distinguir que algo había sido perturbado. Palenque guardaba su secreto una vez más, como lo había hecho durante 1300 años. Los últimos 5 días en el sitio fueron de silencio tenso. Apenas hablaban entre ellos, completaban sus tareas diarias mecánicamente. Por las noches, cada uno se quedaba en su tienda, revisando notas, organizando muestras, tratando de procesar racionalmente lo irracional que habían experimentado. El 4 de octubre de 1991 empacaron todo y se prepararon para el viaje de regreso. Adriana guardó sus muestras de agua en contenedores térmicos. Miguel envolvió cuidadosamente los objetos rescatados en mantas especiales. Ernesto metió su última libreta restante en una bolsa impermeable.
Contrataron una camioneta para llevarlos a Villahermosa, donde tomarían un vuelo a la Ciudad de México. El viaje era de aproximadamente 2 horas por carreteras de montaña. Salieron al mediodía bajo un sol abrasador. Nunca llegaron a Villahermosa. El 5 de octubre de 1991, el INAH recibió un reporte de la Policía Estatal de Chiapas. Una camioneta había sido encontrada en un barranco a 20 kilómetros de Palenque. El vehículo había caído por un precipicio de aproximadamente 50 metros. No había sobrevivientes. Los 3 cuerpos fueron identificados como Adriana Solís, Ernesto Villarreal y Miguel Ángel Ortega. La investigación policial fue breve. Accidente de tránsito. El conductor perdió el control en una curva peligrosa. Las carreteras de montaña en temporada de lluvias eran traicioneras. Caso cerrado. Los cuerpos fueron entregados a sus familias. Los funerales se realizaron con honores académicos. El INAH publicó un comunicado lamentando la pérdida de 3 investigadores brillantes. Pero hubo detalles que nunca se hicieron públicos. El conductor de la camioneta, un hombre local llamado Tomás Canul, sobrevivió al accidente. Fue encontrado a 20 metros del vehículo, en estado de shock, murmurando incoherencias. Cuando recuperó la lucidez suficiente para hablar, su testimonio fue descartado como delirio postraumático. Dijo que mientras conducía, el espejo retrovisor comenzó a brillar con luz verde, que escuchó voces en un idioma que no conocía, que la doctora Solís empezó a gritar «¡Vienen por nosotros!» segundos antes de que perdiera el control del volante. Tomás insistió durante años que no fue un accidente, que algo los empujó fuera de la carretera. Nadie le creyó. Los objetos y muestras que llevaban desaparecieron. El reporte oficial indicó que se perdieron en el accidente, arrastrados por la corriente de un arroyo que corría al fondo del barranco. Nunca se recuperaron. Las notas de campo de Ernesto, las muestras de agua de Adriana, los artefactos que Miguel había rescatado del estanque. Todo perdido. Los familiares hicieron preguntas. Los colegas académicos sospecharon. Pero el INAH mantuvo su versión. Accidente trágico. Nada más que investigar. Y con el tiempo, el caso de los 3 arqueólogos de Palenque se convirtió en una nota al pie en la historia del instituto. Un recordatorio de los peligros del trabajo de campo en regiones remotas. Durante 32 años, Palenque continuó siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes de México. Millones de turistas visitaron el Templo de las Inscripciones, el Palacio, el Templo del Sol. Nadie sabía lo que yacía debajo de sus pies. Nadie excepto un anciano celtal que murió en 1998 sin revelar nunca más lo que su familia sabía. Y un conductor que dejó de hablar del accidente después de que su casa fue visitada 2 veces por hombres que se identificaron como investigadores del INAH, pero que él juró que no eran arqueólogos. Hasta marzo de 2023. El INAH había iniciado un proyecto de documentación digital de Palenque usando drones equipados con LIDAR y cámaras multiespectrales. La tecnología permitía penetrar el dosel de la selva y revelar estructuras no visibles desde el suelo. Era rutina. Se hacía en docenas de sitios arqueológicos. Nadie esperaba encontrar nada sorprendente. El piloto del drone, un técnico especializado llamado Carlos Méndez, realizaba su 15º vuelo de mapeo sobre el Templo del Sol cuando su pantalla mostró una anomalía térmica. Algo bajo el templo estaba más frío que el terreno circundante, considerablemente más frío. Descendió el drone para tomar imágenes de mayor resolución. Lo que vio en la pantalla lo hizo detener el vuelo inmediatamente. En el ángulo noroeste del templo, exactamente donde en las imágenes satelitales históricas no había nada, ahora había una depresión.
como si el terreno se hubiera hundido ligeramente, y en el centro de esa depresión, apenas visible entre la vegetación, había algo que brillaba. Carlos reportó a su supervisor. 2 arqueólogos del INAH fueron enviados a investigar. Cuando llegaron al sitio, encontraron que efectivamente había un hundimiento reciente. La tierra estaba fresca, removida, y allí, parcialmente expuesta, estaba la losa de piedra, con el glifo en el centro. Puerta, tiempo, regreso. Removieron cuidadosamente la cobertura de tierra. La argamasa improvisada que Adriana, Ernesto y Miguel habían usado 32 años atrás se había deteriorado. La losa estaba parcialmente desplazada y de la abertura emergía un brillo verdoso tenue y agua. Agua que fluía hacia afuera, desafiando la gravedad, trepando por las paredes de piedra del templo. El INAH cerró el área inmediatamente. Enviaron un equipo completo de investigación, descendieron a la cámara con equipamiento de última generación, y lo que encontraron los dejó sin palabras. La cámara estaba exactamente como Ernesto la había documentado en sus fotografías. Los murales intactos, el estanque central aún girando, pero había algo nuevo. En el fondo del estanque, brillando con bioluminiscencia, había 3 objetos que no estaban en ninguna de las fotos de 1991. 3 libretas, forradas en cuero, hinchadas por el agua pero perfectamente preservadas. Las libretas de Ernesto Villarreal. Las recuperaron con protocolos arqueológicos estrictos. Las llevaron a laboratorios de restauración de documentos en la Ciudad de México. El proceso de secado y preservación tomó 4 meses. Y cuando finalmente pudieron abrirlas y leerlas, lo que encontraron conmocionó a todo el instituto. Ernesto había documentado todo: la cámara secreta, los glifos, las profecías, los fenómenos inexplicables, pero más importante, había documentado lo que pasó la última noche. La noche en que quedaron atrapados, y lo que escribió en esas páginas finales era imposible, porque estaba fechado el 5 de octubre de 1991, el día después de su muerte. La última entrada decía: si alguien lee esto, entiendan que no fue un accidente. La deuda se cobró, el ciclo se cerró. 32 años después de que Can Balam murió en 671 d.C., su hijo completó el Templo del Sol en 703 d.C. 32 años. El número del pacto. Nosotros descendimos sin ofrenda en 1991. El 2023 marca 32 años. El agua recuerda. El tiempo es circular. Lo que fue tomado será devuelto, pero no de la forma que esperábamos. Si encuentran esto, no desciendan nuevamente. El estanque ya tiene lo que necesita. Espera el próximo ciclo. Y los que vienen después de nosotros deberían saber: Xibalba no perdona, solo espera. El INAH convocó a un panel de expertos. Grafólogos confirmaron que la letra era de Ernesto Villarreal. El papel y la tinta fueron datados con carbono 14. Los resultados fueron consistentes con 1991, no con 2023. Pero el contenido era imposible. Un hombre muerto no puede escribir sobre su propia muerte. Hay quienes dicen que Ernesto escribió esa entrada antes del accidente, presintiendo lo que vendría. Hay quienes creen que alguien falsificó las libretas como un elaborado engaño. Y hay quienes, muy pocos, creen que Ernesto realmente escribió esa entrada después de morir, que en algún momento entre el accidente y el funeral, su conciencia regresó a la cámara, atrapada en el tiempo circular del que hablaban los mayas, y dejó un mensaje. El INAH nunca publicó oficialmente el contenido completo de las libretas. Se filtraron fragmentos en publicaciones especializadas. Se escribieron artículos académicos debatiendo su autenticidad. Pero el instituto mantuvo silencio sobre los detalles más perturbadores. Y en 2024, la cámara fue sellada oficialmente, concreto armado, 3 metros de espesor, con una placa que dice simplemente: área restringida, peligro estructural.
Pero los guardias nocturnos de Palenque saben que eso no es todo. Porque en ciertas noches, cuando la luna está en cuarto menguante y la niebla sube de la selva, pueden escuchar agua corriendo bajo el templo del sol. Agua que fluye hacia arriba, desafiando la gravedad. Y si prestan mucha atención, escuchan voces, 3 voces, susurrando en la oscuridad, contando, 9, 9, 9, esperando el próximo ciclo. Porque en el mundo maya, el tiempo nunca termina, solo se repite, y las deudas con Xibalba siempre se cobran. ¿Fue realmente un accidente? ¿O los arqueólogos despertaron algo que llevaba dormido 1300 años? ¿Y qué pasará cuando el próximo ciclo de 32 años se complete en 2055? El INAH dice que no hay nada que temer, que todo tiene explicación científica. Pero las libretas de Ernesto dicen algo diferente y el estanque sigue girando en la oscuridad, esperando paciente. Porque Xibalba no tiene prisa. El tiempo circular garantiza que todo regrese, siempre. Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay más secretos enterrados en las selvas de México, y cuando los desenterremos, tú serás el primero en saberlo. Dale like si crees que lo que pasó en Palenque no fue un accidente, y comparte este video con alguien que necesite saber que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar. Nos vemos en el próximo misterio, si es que el tiempo circular nos lo permite.